A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Pues en esta semana vamos a tratar sobre qué ha dado de sí la segunda parte de la Feria de San Isidro 2024. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. A las muy buenas, domingueros. Bienvenidos al Toro por los Cuernos. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la segunda parte de la Feria de San Isidro. Y para hablar sobre este tramo de San Isidro, pues tenemos a los contertulios habituales, a Carlitos, a Víctor y a Alejandro. Pero antes de nada, quiero mandar un fuerte abrazo a la afición colombiana. Nos acabamos de enterar que los toros en Colombia han sido prohibidos. Y eso nos ha llenado de tristeza, nos ha llenado de desazón y nos ha llenado también de preocupación. No por menos esperada la noticia ha sido menos triste. Desde aquí queremos mandar un abrazo a los colombianos, queremos darle ánimos y desde luego este atropello a la libertad del ciudadano no se puede permitir y hay que pensar cómo empezar a defenderse ante este atropello. Bueno, como estamos en la librería Rodríguez y como es tradición siempre que estamos aquí, antes de empezar a desgranar lo que ha sido esta segunda semana de San Isidro, vamos a aconsejar unos libros. Y yo voy a empezar por un libro que está muy bien, que es La historia de la Plaza de Toros de Madrid, de Rafael Hernández. Voy a enseñar la portada. La historia de la Plaza de Toros de Madrid, de Rafael Hernández, publicado por Prensa Española. Y es la historia de la Plaza de Toros de la Carretera de Aragón, la que está ahora mismo la que estuvo donde está ahora mismo el Palacio de los Deportes y que tuvo una vida de 70 años, concretamente de 1874 a 1934. Esta plaza, que era muy bonita, vio gran parte de la competencia de Lagartijo y Frascuelo, vio a Guerrita, vio a Mazzantini, vio la Edad de Oro de Joselito y Belmonte y también vio toda la Edad de Plata. Por lo tanto, esa plaza fue absolutamente fundamental y esencial. Y si conocemos su historia, conocemos gran parte de la historia del toreo, por lo menos la historia del toreo de esos 70 años. Por lo tanto, es un libro que recomiendo porque además está escrito en un tono muy ágil, muy ameno, se lee muy bien y desde luego los que tengan este libro se van a enterar de un montón de cosas muy interesantes. ¿Tú qué nos traes? Pues yo les voy a presentar a ustedes uno de los libros fundamentales dentro de lo que son las tauromaquias, que es la tauromaquia de Guerrita. De esto podríamos estar hablando durante toda la tarde sobre la tauromaquia de Guerrita. Está escrito por Vázquez, López de Sá y Gandullo. Pero ahí hay ideas que son absolutamente originales del maestro Rafael Guerra Guerrita. Por ejemplo, es el primero que dice que a los toros hay que perfilarse para torearles y para ligar los muletazos. Y hay que bajarles la mano. Y hay que bajarles la mano porque él le llamaban la barrendera. Sí. Para que después digan que no tenía mala leche la afición de Madrid de aquellos tiempos. Bueno, pues la tauromaquia de Guerrita es una auténtica joya y además tiene dos tomos. Tiene dos, sí. El segundo tomo es más sobre el referente de las ganaderías, el primer tomo es más sobre todas las historias relacionadas con la lidia. Y además no se ha reeditado, hay una reedición de la librería París-Valencia, creo que se llama, en 5 tomos pequeñitos, y es lo único que se ha hecho, es una edición facsímil, pero vamos, ni comparado con el original, y que todo buen aficionado debe tener. Y además todo aficionado debe tener porque este es el antecedente del cosío. O uno de los antecedentes. El mejor, mucho mejor mejor que la tauromaquia de Bedoya, que es quizá el por supuesto. Es quizá el primero, mejor que los anales del toreo de Velázquez y Sánchez, mejor que
El toreo de Sánchez de Neira. Sí. Este fue el libro Superación. Este es el gran libro del siglo XIX y además cierra el siglo XIX porque es de 1895. Es el precedente del Cosío. Hombre, Sánchez de Neira, sobre todo el tomo 2, porque sabes sí, que hay son dos dos, tomos sí. que... No, o dos ediciones, Sí, sí. muy mejorada la segunda edición. Sí tiene muchas cosas también de Cosío. Yo diría que son Guerrita y Sánchez de Neira los dos grandes precedentes de casi todo lo que es los 4 primeros tomos del Cosío. Después Sí. ya se hicieron el quinto y el sexto tomo. Yo creo que es un libro imprescindible. Este en cualquier biblioteca que se precie debe estar. Debe estar porque es magnífico, que diga. Y además está muy bien encuadernado en una holandesa. Muy bien. Pues yo voy a ofrecer 2 libros de la colección La Tauromaquia. La colección de La Tauromaquia, de Espasa Calpe, de los años 80, la verdad es que supuso una revitalización de los libros de toros. Se publicaron muchísimos libros en esa colección y he traído 2. He traído La Edad de Oro del Toreo Y la Edad de Plata. y La Edad de Plata del Toreo, que son la recopilación de las Todas crónicas las de crónicas Gregorio de Corrochano, Corrochano. las de la Edad de Oro y las de la de Plata. Bueno, Gregorio Corrochano es el padre de la crítica taurina actual. Al final todos han imitado a Corrochano, del revisterismo taurino, de hacer simplemente una relación de hechos. Con Corrochano se pasa a otra crítica taurina, donde fundamentalmente lo que se busca es sacar una serie de conclusiones y hacer un resumen de lo que se ha vivido. Unas conclusiones técnicas y estéticas, resaltando lo más importante. Escribía muy bien Corrochano, no exento de polémica, porque se ve muy claramente quiénes son sus filias y cuáles son sus fobias, pero creo que son estos libros, los 2, la recopilación de crónicas de la Edad de Oro y la de la Edad de Plata, yo creo que los debe tener todo buen aficionado. Estoy de acuerdo. Después, creo que es en esta misma colección también que edita también el que es torear. Claro, está la Tauromaquia de Corrochano, que está muy bien, porque en ese libro, en el mismo volumen, está que es torear, sí. Está teoría de las corridas de toros y está Cuando suena el clarín, que es la contestación a Hemingway, ¿no? Sí, es otro libro muy importante, pero bueno, hoy hemos presentado gente del mismo autor, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo voy a volver a hablar de un tema que hablé la semana pasada, de Marte a Venus. Muy bien. De Marte a Venus. Y voy a hablar porque lo estuve releyendo esta semana, fíjate, como tenemos aquí días de descanso, desgraciadamente, pues, y uno que está jubilado, pues se dedica a releer libros. Y estuve leyendo y además me asombró el hecho de que cuando yo hablé el otro día, sin haberlo leído, de las virtudes que tenía, lo que había leído, que era la primera parte, me asombró lo importante que es, digamos, lo aumentado, lo nuevo que tiene este libro. Son pues, 70 o más páginas, o sea que no es una cosita de 2 líneas ni nada, sino es casi casi un tercio del libro, sí. O un cuarto del libro. Hay un capítulo entero que lo que hace es hacer una reflexión sobre los últimos 10 años de toreo. Pues, y muy interesante, o sea que aquellos seguidores, que son muchos, de las lecturas de todo lo publicado por Domingo Delgado de la Cámara, pues es aconsejable porque es un paso más, es una cosa importante. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ya nos vamos a meter, si queréis, en la Feria de San Isidro, en su segunda semana. Una segunda semana que empezó muy bien, con una novillada de Fuenteimbro que dio un gran espectáculo y que permitió que los novilleros estuvieran muy bien. Luego una segunda tarde de esa semana, la del miércoles, donde David Galván hizo una faena, vamos a decir, muy controvertida, pero que desde luego merece ser comentada con detenimiento porque creo que fue muy importante. Y luego nos metimos en un pozo, en una sima, y luego la feria se ha venido abajo completamente, con 4 festejos, jueves, viernes, sábado y domingo, donde no hemos visto absolutamente nada, donde la raza de los toros y la fuerza de los toros ha estado por el suelo
y donde verdaderamente nos ha sumido estos 4 últimos días en la depresión. Esperemos que esta semana que está empezando ahora, esta tercera semana de San Isidro, pues vuelva a retomar un buen tono, ¿no? Porque desde luego estas 4 corridas han sido estupefacientes y bueno, se echa de menos un gran triunfo en la feria, un triunfo de 2 orejas y puerta grande y un faenón verdaderamente rotundo que todavía no ha aparecido. Pero si os parece, empezamos por la novillada. Venga. Y entonces Víctor me había dicho, quiero hablar con mucho detenimiento de la novillada porque tengo mucho que decir. Pues ha llegado tu oportunidad. No, ¿en qué sentido? Bueno, pues primero quiero decir que este mundo de los toros es muy complicado. Y es muy complicado y ha habido 2 toreros, 2 novilleros, que van a tomar recientemente la alternativa. Próximamente. Muy próximo, en este año. Que ambos han cortado una oreja, que confío en que les sirva esa oreja, pero que tengan en cuenta que esto está muy complicado y no puedes desperdiciar oportunidades. Y que por más que consigas un triunfo, que muchas veces lo consigues, e incluso en una plaza importante, toreros anteriores que estaban en el pozo han conseguido un triunfo, después, si no revalidas tarde tras tarde ese triunfo, aunque haya salido por la puerta grande de Madrid, como ha habido toreros en estos 2 últimos años que han salido por la puerta grande de Madrid, si no revalidas tarde tras tarde, y aunque te coja una casa grande, como han cogido algunos toreros que han salido por la puerta de Madrid y que, bueno, pues parecía que iban a despegar, pues como no tengas espada y mates, como no revalides tarde tras tarde, los triunfos no valen para nada. No valen para nada, ni esa oreja ni nada. O sea, te vuelves otra vez a la cima y al hoyo más profundo. Hombre, yo creo que son conscientes de esa circunstancia. Por eso, pues si son conscientes, lo digo porque vamos a seguir hablando de todo lo que ha pasado en esta semana, de darles, de mi parte, todos los ánimos del mundo para que sigan adelante, para que tengan mucha suerte y para que... Es que yo creo que es un problema del sistema. Claro que es un problema del sistema. El sistema es un problema porque están los que están arriba, algunos con fracasos permanentes en y siguen estando en las ferias. Estando arriba en todas las ferias. Sí, eso es así. Y hay gente que en cuanto se le va un pie la quitan del medio. Le quitan del medio. Eso es así. Por lo tanto, hay que estar... Sí. Mi recomendación y mi corazón con todo el cariño del mundo, para y si cabe más en estas plazas de tanta categoría. Claro, o sea, que bueno, pues han aprovechado, han cortado una oreja, pero que eso no es suficiente, hay que seguir y seguir, y si vuelven de matadores, volver a cortar orejas y entregarse hasta el infinito, porque si no, esto está muy difícil. Y como caigan al hoyo, es muy difícil salir del hoyo. Yo os voy a dar mi punto de vista de la novillada. Novillada mal presentada, muy escurrida, que no suele ser lo habitual en Fuente Imbro, que suele siempre presentar novilladas de muy buen trapío, esta vez no. Y una novillada que gustó mucho en el tendido, pero que yo la vi mucho más próxima al genio que la casta. Una novillada que sí que se movió mucho y aportó fue muy emoción. Entretenida. Sí que se movió mucho y aportó emoción, pero hubo novillos verdaderamente difícil por el genio que desarrolló. Jabonero era un pájaro. Por ejemplo, creo que Alejandro Peñaranda es un matador de toros, como tal hay que considerarle ya, dio una lección de buen oficio y de saber estar. Se inventó al primero, que era un novillo de embestida muy remisa y que a base de temple y colocación acabó dándole muletazos largos y series bien ligadas, y también estuvo muy bien con el cuarto, que bueno, un novillo jabonero, que fue un novillo que tenía mucho genio y que le acabó metiendo en la muleta y le acabó toreando muy bien con la mano izquierda, corriéndole muy bien la mano, y yo creo que la oreja de Peñaranda es una oreja muy bien cortada y yo creo que es de mucho peso, y evidentemente ha demostrado que está preparado para compromisos mayores, porque ese novillo jabonero cae en otras manos menos expertas y con la agresividad que tenía el novillo hubiera vuelto loco al novillero. Luego estuvo en segundo lugar Ismael Martín. Creo que estuvo muy espeso en su primero,
muy atascado, muy atacado, y el novillo cada vez, el novillo no era bueno, pero se puso peor, con mucho genio, pues eso, de lo atacado que estuvo Isma, pero sin embargo en el otro estuvo bien. En el otro vio rápidamente que no se podía quedar cerca ni al hilo del pitón, que había que perder muchos pasos y volver a ganar la cara y cruzarse, que era la única manera de hacer pasar a un novillo de sentido. Vio que cuando se quedaba al hilo para ligar el muletazo, pues el novillo respondía con mucha violencia y con sentido. Esta vez leyó bien las características del novillo de la lidia, creo que hizo una faena, una faena digna, bastante limpia, con un final muy ceñido con aquellas bernardinas, le mató bien y cortó una oreja. Pero creo que sin duda que el gran protagonista de la tarde, y para mí el autor de la faena más importante de lo que va de feria, es Roberto Martín Jarocho, el novillero debutante. Ya en un sobrero de Villanueva ya apuntó cosas buenas, un novillo que no terminó de romper, pero verdaderamente lo importante llegó en el sexto. El novillo más serio y mejor presentado de la novillada, este sí que tenía aspecto y trapío de toro, y cuando se quedó al hilo con la mano derecha, el novillo le vio y le dio un volteretón, y a partir de ahí Jarocho actuó con muchísima inteligencia. Vio claramente que el pitón potable era el izquierdo y se dedicó a exprimirlo, porque probablemente si hubiera cambiado de mano, la faena se hubiera venido abajo con la mano derecha y aquello no hubiera tenido la rotundidad y la igualdad que tuvo. Entonces aprovechó muy bien el pitón izquierdo, como pues siempre perdiendo algún paso y yendo al pitón contrario para hacer pasar al novillo estando muy cruzado. Se demostró en la novillada que cuando verdaderamente los toreros estaban protegidos de la embestida, era cruzados, que en cuanto se quedaban al hilo los novillos se arreaban, ¿no? Entonces estuvo muy inteligente y además sorprendió porque dio 3 series de naturales muy buenas, de pura caricia, con mucho gusto, con un sentido muy estético, que recuerda, a pesar de ser de Huerta del Rey Burgos, que recuerda a los toreros sevillanos, toreros de pellizco, un toreo muy frontal, y desde luego llevando la muleta con las yemas de los dedos. Fueron 3 series de naturales que para mí ha sido, desde el punto de vista de la clase, lo mejor que se ha visto, y luego además se tiró con mucha entrega y le cortó 2 orejas indiscutibles que le sacaron por la puerta grande, y yo creo que fue un momento muy importante y fue la culminación de una novillada muy interesante. Además es que es el claro ejemplo de que en esta plaza no hace falta que sean faenas muy largas, porque además es que la faena fue corta y la midió muy bien. La midió muy bien y se fue a por la espada en el momento perfecto. Además es que es un chaval que le funciona, bueno, chaval con todos los respetos, pero que le funciona muy bien la cabeza. Se le ve muy asentado en la plaza y muy firme, y creo que ha sido una puerta grande que nadie la ha discutido, así que... La espada, a lo mejor hay gente que la discutiría. Si hubiera sido, si esa faena lo hubiera hecho un matador de toros, pero bueno, cayó arriba. El único pero, hablando de Ismael Martín, es que en Madrid hay que ser muy buen novillero, banderillero, para destacar en banderillas. Totalmente de acuerdo. Y eso en un pueblo te vale, pero a lo mejor en Madrid no. Sí, en Madrid, si no eres... Para banderillar como banderillo, si no mejor que no banderillar. Mejor no coger las banderillas, que por cierto, Jarocho sí que las pone por los pueblos y ese día no las puso. Y, 2 matizaciones. La primera, de la corrida, que aunque hablemos de que tuviera más genio de casta, la corrida fue entretenidísima. Sí. Y a mí, yo prefiero antes esos toros con genio y poca casta que otros toros bravitos y que se caen por los suelos. La corrida fue muy entretenida y yo me lo pasé muy bien. Fue una dura prueba que los novilleros pasaron con nota. Claro, es que eso es lo importante, o sea que Madrid gusta el toro que tenga, o que sea muy bueno, para un torero muy bueno, o que tenga sus dificultades para que tú veas cómo los pueden. Y estamos en esa segunda situación. Y de Jarocho yo quiero verle más veces. Quiero más verle porque no le vi ligar ninguna serie. Es que no era de ligar el novillo. Si intenta quedarse al hilo y intenta ligar, el novillo se lo hubiera echado encima. Pues es que yo eso no lo voy a discutir, por eso digo que quiero verle más veces. O sea, el decir si puede ser o no puede ser ya me parece que es un atrevimiento por mi parte. Decir que se lo puede hacer o no lo puede hacer. Como no soy tan atrevido, lo que sí quiero verle en otras circunstancias, a ver cómo ligar una faena ligada por los 2 pitones y a ver cómo evoluciona. Entonces, bien, todo bien, pero por las circunstancias
de la Con otro novillada, novillo a lo mejor también es con la interesante circunstancia ver. no pudo ligar ninguna Sabe serie ligar muy bien importante. sabe ligar muy bien los muletazos porque está en el circuito de Madrid y hizo una gran faena en la semifinal. Perfecto. Yo Quiero verle otra yo vez, sobre y por eso todo, digo... vuelvo a insistir, creo que le funcionó la cabeza muy bien, porque Exactamente. otro novillero se queda al hilo del pitón, el novillo empieza a defenderse, a hacer hilo, a quedarse muy corto, y no hubiera habido faena posible. La cosa era perder pasos y volver a ganar la cara. Yo creo que en ese sentido dio una lección de pensar delante de la cara del toro, y además también hay que destacar que era el debutante y que es el menos toreado, ¿no? No, por eso no hablaba de tomar la alternativa. Hay que verle más veces como novillero, o sea, lo que quiero decir. Yo espero una evolución como novillero, pero nosotros ya, su evolución como novillero, Peñaranda, ¿qué evolución como novillero? No, ese lo que tiene que hacer es tomar la alternativa. Si va a tomar la alternativa ya. Sí. No, ese ya no tiene evolución. Eso lo único que tiene son los deseos de suerte cuando sea matador de toros, que tenga muchos contratos o los que se gane o los que le puedan dar, y que le ruede la cosa, o sea, y lo mismo les digo de Martín, que sí le recomendaría que las plazas importantes no ponga banderillas, eso sí. Pues tú fíjate que el día de la alternativa en Burgos está anunciado en un cartel de banderilleros. Bueno, pues se la va a dar el Fandi en presencia de Manuel Escribano. Pues bueno, pues vale. Pues tiene que trabajar eso muchos Pues días en el carro. Ya, que pero lo Burgos, trabaje en el campo, pero Burgos bueno, es diferente. Sí, Burgos Sí. es diferente, totalmente. Una pero plaza que lo trabaje. amable. Una plaza, Mucho fiesta. más. Sí, Es totalmente. diferente, totalmente. Ya, pero Pero desde luego en Madrid En no Madrid se no, puede en Madrid otra no. vez. Y además, como viene con otros tipos otros pedazos toreros banderilleros que te las ponen en cualquier sitio, pues bueno, ahí tiene. Allí tiene que trabajarlo. estaremos para Tiene verlo. que trabajarlo. Allí estaremos para verlo. Y luego, el día siguiente, que era un miércoles 22 de mayo, pues a mí me gustó mucho la corrida del torero. Primero me gustó por presencia y por trapío. Una corrida muy astifina. Y hubo grandes toros. Muy hubo bien. algún toro importante. Una corrida muy astifina, muy seria de cara, con muchos pitones. Recordaban más al toro del Conde de la Corte que al toro de Domecq. Una corrida, como digo, impresionante de trapío, pero que además tuvo un juego muy interesante. La corrida fue brava entera, salvo el cuarto, pero el cuarto luego en la muleta fue muy interesante. La corrida fue brava, pero yo creo que el gran lote fue el de Álvaro Lorenzo. El primero de Álvaro Lorenzo, segundo de la tarde. El quinto. El segundo de Álvaro Lorenzo. Pero el primero tuvo ya mucha clase por el pitón izquierdo, y el quinto fue un toro para consagrarse en Madrid. Total. Por la alegría que ponía en cada embestida, Esa embestida. por la capacidad de repetir, por la capacidad de empujar la muleta hasta el final. Me parece que ese fue un toro de consagrarse en Madrid con él, y no se consagró. Es un torero correcto, pero que hace un toreo muy lineal, que tampoco pasa nunca la raya, Pero que muy- nunca Hace se la misma arrebata, faena en todo todos muy los frío. toros. Hace Muy la frío, misma. muy Todo frío. muy frío, en ningún momento hay arrebato, ni se emociona, y esa frialdad llega inmediatamente al tendido. Entonces, ¿estuvo correcto? Pero Sin no más. fue capaz de aprovechar ni la dulzura quintesenciada por el pitón izquierdo desde el segundo de la tarde, primero suyo, ni fue capaz de triunfar por todo lo alto como demandaba la alegría y la repetición del quinto, que para mí ha sido uno de los toros de la feria. Espadachín se llamó, por cierto. El primero fue muy temperamental, que yo creo que se acordó David Galván por no picarle. A mí me gustó mucho ese toro, el primero Porque ese también. toro estaba sin picar. Un toro muy pronto, un Y muy toro que con siempre mucha estaba contigo, bravura. con muchísima alegría. Y yo, sinceramente, en ese toro no vi bien a David Galván. yo vi que se le fue el toro. O sea, hubo un constante reinicio de faena sin terminar de confiarse. Y luego, estoy dejando lo de Galván del Sí. cuarto para Yo creo el que lo final. podemos dejar para el Lo final, estoy o sea. dejando. Y luego el otro espada de la tarde fue Ángel Telle. Yo creo que se llevó lo menos lucido de una buena corrida, pero hombre, el tercero tenía posibilidades. Incluso el A lo sexto mejor- también, El o sea, sexto un ese- poquito más parado, pero el que- tercero tenía muchas posibilidades, y sobre todo yo lo que le vi es muy torpe, muy perdido. Muy Aparte, dudado. aparte de que con la espada estuvo mal.
Sobre todo yo le vi muy perdido, oído totalmente. Sí. No estoy diciendo que no tenga cualidades para ser torero. Pues simplemente estoy describiendo una tarde. Sí, y sí. esa tarde estuvo muy... Yo de Ángel Tellez yo esperaba más, por lo menos, y me decepcionó bastante porque lo súper perdido, luego con la espada tampoco estuvo él acertado, y sobre todo una cosa que las faenas, cuando no hay toro, hay que abreviar las faenas, porque al público le aburres, y para nosotros que estamos en la piedra, 60 días es muy aburrido ver una faena y otra faena y que no pase nada, y a un novillero pues puede ser que, bueno, vale, pero a una figura del toreo o un torero, pues estar ahí 10 minutos de reloj y que no pase nada, es que Creo que su ex apoderado le ha hecho daño en su carrera. Yo de este he dicho lo que he dicho en la presentación que he hecho de los novilleros y este es uno de los prototipos que yo he puesto de toreros que han estado arriba, que han tenido una salida grande en Madrid, con la corrida de Araúz, que estuvo francamente... No, pues salió a hombros con la corrida de Vitoriano. Pero en la corrida de Araúz ya estuvo muy bien. Cuando estuvo sensacional. Le toreó con la mano izquierda un toro de Araúz muy bien. Después salió con la de Vitoriano. Y luego con la de Vitoriano salió por la portada. Sí. Que tuvo todas las posibilidades, que falló siempre con la espada y que ha vuelto al hoyo más profundo y además... un hoyo deprimente. Bueno, también tiene en su favor que es muy joven. Y por lo tanto... Pues, que tenga suerte. Que tenga mucha suerte. Y vamos a ver cómo evoluciona. Lo que pasa es que, claro... Pero las oportunidades perdidas... cada vez la cosa se pone más difícil, ¿no? Es muy complicado, o sea, y esa es la historia. Y vamos con el acontecimiento de... Galván. El acontecimiento de la tarde, pero puede ser también el acontecimiento de la feria. Un toro muy manso. De una mansedumbre descarada. Pero de repente... Nadie daba un duro por él, pero de repente David Galván empieza a torearle en ochos, con mucha compostura, con mucho gusto, y la gente empieza a bramar porque los olés sonaron con una rotundidad tremenda, y entonces de repente vimos una faena que no tiene que ver nada con las faenas que se han estado haciendo en los últimos 80 años. Después de 80 años vimos un auténtico corte estructural, porque es la primera faena que no se hace en redondo. Es un auténtico corte. Es decir, la faena que idea Chicuelo y que impone definitivamente Manolete y que ha tenido vigencia durante 85 años, que tiene un inicio, pero que la parte central es toreo en redondo y luego tiene un final, ese toreo en redondo prácticamente no existió. No. Lo que se dedicó fue a torearle en ochos muy inteligentemente, aprovechándole muy bien las inercias y con mucho gusto. Y además esto ha sido increíble porque la plaza rugió, pero luego cuando le mata solo se pidió una oreja, no dos. Y luego, a toro pasado, en las conversaciones de después, mucha gente ha dicho, no se merecía ni una. Es decir, ha habido un auténtico... Ha habido una auténtica división de opiniones, desde gente que le entusiasmó, a gente que lo matiza, a gente que le horrorizó. Y desde luego una cosa es evidente, es un corte estructural, porque ha sido la primera faena no en redondo en muchísimos años, porque Ojeda, que fue un torero genial, pero sí que toreaba todos los toros en redondo, aunque luego los torease ya en la distancia corta muy en ochos, pero el centro de la faena también era en redondo. Fue un auténtico corte, una faena con un inicio, con un final, pero sin un centro. A mí... Perdona, Víctor, que te corte. El principio y el final fueron iguales, con la pierna genuflexa, hubo unos muletazos de una categoría... Vamos. ¿A ti qué te pareció? ¿A ti te gustó? A mí me gustó, pero para una... Yo en la plaza pensé que era de una. Pero luego han pasado los días... Y me he dado cuenta que era de dos. Pues para mí es de una, Porque... Pues yo con para respecto, mí no era de ninguna. Con respecto a lo que hizo Talavante el día siguiente, que cortó una oreja... Pero eso para mí no era de ninguna porque una faena sin estructura. Era una faena poncista, por decirlo de alguna forma. No, porque Ponce torea mucho en redondo, Sí, no, déjame hablar, acabar. Es una faena poncista con la poncina correspondiente que también la hizo, y con ese toreo genuflexo tan maravilloso que lo hace Enrique Ponce, pero sin la parte fundamental del toreo del Ponce, que es el toreo ligado en redondo y de pie. O sea, no genuflexo. Entonces, a mí esa faena que me pareció un cúmulo de bellezas, porque la faena sin estructura o con una estructura extraña fue muy bella. En otras palabras, por cierto, un paréntesis. Pero sin embargo, torear lo que se dice torear... ¿Va a torear mañana David Galván sustituyendo a Manzanares? Sí, que tiene una neumonía, Manzanares. Pero vamos, a ti, resumiendo, ¿a ti te pareció
que hubo muchos entremeses, y no hubo, que hubo muchos postres, pero no hubo carne, plato, no hubo plato pero es que el principal. toro La carne tampoco era una cosa. Pero vamos a ver, El pero toro si es pasaba por ahí sin decir nada. Hombre, A un toro hay que intentarlo lo pudimos torear. ver, Carlos. O sea, no pudimos ver cómo embestía en redondo porque no se le dio la Es que oportunidad. no lo intentó. Y luego, de todas ojo, formas, ojo, puede crear un precedente porque vosotros fijaros en una cosa. Desde el momento en que no toreas en redondo, no te quedas al hilo del pitón. Y el toro no se te para debajo y entonces no te gritan el pico y fuera de cacho. Sí. En realidad es un hallazgo. ¿Por qué? Porque nadie te va a protestar. Y porque la Plaza de Madrid, que lo demostró, le entra mucho más el toreo accesorio que el toreo fundamental. Y le entra mucho más el trincherazo garboso que el natural. Entonces, es un hallazgo para esta plaza. ¿Por qué? Porque como no giras sobre los pitones, no te quedas en el hilo. Y como no te quedas en el hilo, no te gritan. Y encima le cortas las orejas simplemente dejando que pase y sin tener que someterlo, ni pasártelo todo por debajo. Pues es lo que yo estaba diciendo. todas Que formas- le faltaba el toreo auténtico. De O todas sea, el que formas- me gusta a mí es el que le faltaba. El accesorio es precioso. Mira. Pero es accesorio. O sea, y lo bonito de este tema, que vosotros que sois más jóvenes os ha gustado mucho más que a nosotros que somos mucho más viejos. O sea, lo cual, bueno, es una cosa muy curiosa. Vamos, y está muy bien. Yo puedo aceptar una oreja, en ningún caso dos. Sin A toreo mí en me da redondo. igual. Y sin toreo en redondo no se pueden cortar orejas. A mí me parece. Pero Pero bueno, que- que le dan una oreja, yo ya no protesto. Mira, Lo que pasa es Orejas, que un sí que es momento. cierto que No se estuvo puede- todo envuelto en mucha... ¿Cómo explicar? torería y mucha garbo y Personalidad. clase Y mucha personalidad. Todo eso lo tenía. Ha dicho Carlos la palabra fetiche. Personalidad. Personalidad. Hay un comentario de Joselito el Gallo que nos gusta mucho, que es eso de que el que manda en el toro manda en el toreo. Falso. Lo que verdaderamente cotiza a los toreros es la personalidad. Es decir, el torero sobre todo es un seductor de públicos, un seductor de masas. ¿Qué ha sido Curro Romero? Curro Romero ha sido un seductor, Claro. más que un... Para O torear Rafael de bien, Paula, para torear o bien, Rafael de han toreado Paula. otros mejor. Entonces, evidentemente este tío tiene mucha personalidad. Una personalidad que dejó embobada a toda la plaza y que la desarmó del espíritu crítico, con lo difícil que en Madrid es desarmar el espíritu crítico. Pero- O sea, fue una cosa verdaderamente soñada. No sé, es decir, hubo un momento de irrealidad total. Y yo digo, le ha cortado las... Y ahí es cuando yo me bloqueo, porque yo estaba convencido, dice, le van a pedir las dos orejas y le piden una. Es decir, desde el momento en que el toro se muere, van las mulillas y... la gente hizo una primera rebaja a la faena. También el presidente tardó También el mucho en presidente, darle la sí, oreja. efectivamente. sí. O sea, el presidente Yo en la también- piedra tenía claro que la faena era de una, pero sí que quería hacer un matiz a lo que... Y voy a discrepar contigo además, porque... No, me parece fenomenal. Sí, De eso se voy a trata. discrepar. Pero tiene mucha personalidad, ¿eh? Y mira, dices que la faena tiene que tener estructura, pero yo muchas veces no estoy de acuerdo, porque siempre estamos hartos de ver inicio de faena, unos ayudas por alto, luego una serie de derechazos, una serie de naturales, y luego te va por la espada y luego las manoletinas de costumbre. Y estamos hartos. Y esta faena, pues bueno, se salió un poco de lo distinto, se salió un poco de lo común, y oye, la gente lo supo ver también. La gente lo supo ver, y para mí fue una oreja. Habrá gente que le parezca que fue de dos, otra gente que no. Alejandro. Para mí fue una oreja bien cortada además, y de peso además. Acepto lo que tú me dices, pero en el toreo hay cosas, el toreo accesorio, que es bello, pero generalmente es fácil. Es fácil. O no es fácil, pero es valiente, porque tú a veces te lo pasas muy cerca. Pero lo difícil del toreo es lo fundamental. El ligar. O sea, y lo difícil, verdaderamente difícil del toreo, es templar a un toro, pasártelo cerca Y hasta la y cadera. ligar hasta donde te llegue el toro, para dar el siguiente. Eso es lo verdaderamente difícil, por lo menos yo lo entiendo No, así. y una cosa Entonces, que- eso difícil, que yo digo del toreo, que todo eso ha sido muy bello, pero pues como empezó Morante la faena el otro día, que le dio 8, que yo decía, bueno, pues eso es el rabo de... De Sevilla. No, No, los rabos de Belmonte. Los rabos de El rabo de Belmonte. Belmonte. De Belmonte. Sí, con 8 pases, Claro, todos en 8. Pero en el toreo moderno, ahora mismo, lo que te exige, lo que se exige o lo que exijo yo como aficionado, es que me lo torean al natural el derechazo, si puede ser por los Pero privados, nadie por se el lo que- por exigió. el que vaya. Es que es increíble. Es decir, yo he visto aquí auténticos discusiones y tal, porque a lo mejor le había dado 2 series por el pitón izquierdo buenas al toro, pero tenía 4.
Y aquí no hubo ninguna contestación y no hubo ninguna. Ni una. Porque no se le diera ninguna. Bueno, pues son cosas que pasan y pasan solamente en la Plaza de Madrid y es curioso. Pero vamos a ver qué pasa mañana. Vamos a ver si vuelve a hacer otra faena. Si vuelve al toreo, a la faena convencional del toreo en redondo o si insiste en esta clase de faena. Oye, y con la Vamos a ver qué pasa y vamos a ver si insiste en esta clase de faena, cómo la gente la recibe. Ajá. Y también te digo una cosa, con la clase que porque Galván es un torero con mucha clase. Con pellizco. Y con pellizco, y tiene cosas importantes que llaman la atención. Si es capaz de darle 3 o 4 o una serie por la derecha y una serie por la izquierda con el empaque y con la torería que dio esas series genuflexas, pues bueno, para mí eso sí que son 2 orejas, porque es un torero que tiene empaque, pero y tiene cosas importantes. No negaréis que el asunto es interesante. No, es Sí, muy interesante. fíjate que nos estamos entreteniendo en esa discusión. El asunto es interesante porque verdaderamente es una faena totalmente diferente a lo que hemos estado acostumbrados durante muchísimos años. Es la reivindicación del toreo en ochos y es la reivindicación de Belmonte, aunque nadie le haya citado. Eso era Belmonte. Porque en realidad lo que se ha impuesto es lo que era Manolete, aunque tengan otra estética. Y empezando por Joselito y luego... Joselito, Chicuelo, Manolete. esa Chicuelo, línea. Manolete. Sí. Entonces es una cosa muy curiosa. Y desde luego otra cosa, tiene personalidad. Claro. Porque hay que tener mucha clase para que la gente te consienta eso y te lo jalee como se jaleó, que la plaza rugía. Un torero con menos pellizco, con menos duende, eso no se lo permiten, ¿eh? Hay que ser tocado, hay que estar tocado Y estar en el por momento la varita de lo genial. ¿O no es verdad? Hay que ser torero. Y el momento más indicado y lo más de la Y la forma más sorpresa improvisada también. de la sorpresa, o sea, influyen muchas cosas. Pero lo que más me ha gustado de esta discusión es que tanto Alejandro como Carlos están totalmente en disonancia conmigo y yo creo y en parte contigo, o sea, Sí, pero hay pero una- lo cual me una- parece maravilloso, Sí, o sea, sí, Hay es que una la plaza está cosa, así también, pero hay una cosa muy buena. No deja indiferente a nadie. No, Claro, no, eso no, es verdad. Eso es cierto. Y todo el mundo está interesado en volverle a ver. Por ejemplo, Hombre. mañana para mí el cartel se dispara en interés. y para mí es mucho Con más todos los interesante respetos para Manzanares, y con para todos los mí. respetos. Y para los pero, eso para los 4. pero Sí, total. volver a ver a este torero y Es que eso es acertado. Y con otro tipo de toro. bueno, con una de Alcurrucente. Sí, mañana una de es un Alcurrucente, toro que- Vamos otro a ver. tipo de toro. que es un toro que exige mucho, ¿eh? Que Sí, es, vamos que a es un ver. toro que luego necesita unas manos muy firmes y unos cálculos muy exactos. Pero vamos, la cosa tuvo mucho interés. Vamos a ver qué. Estoy de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo y creo que lo hemos diseccionado bien Muy toda la bien. faena. Sí. Diferentes Sí, sí. opiniones, pero todos hemos coincidido en que nos ha llamado la atención Mira, poderosamente. Aquí Claro, claro. también aquí hubo una cuestión de gustos. A la gente que le gusta más el postre, le gustó más que a la gente que le gusta más el Yo soy más del el solomillo, del solomillo el y del chuletón. besugo, ¿no? Exacto, Del es solomillo así. y del besugo. Pero eso también Pero bueno, ya eso entra en una bueno. cuestión de gustos. Hay quien le gusta la ensalada y el postre, bueno, pues Yo, vale. desde mi punto de vista, yo creo que siempre tiene que haber toreo al natural en redondo. Y yo también. Bueno, pues todos estábamos tan intrigados con el asunto, todo el mundo hablando hasta las 3 de la mañana allí en... No, que eso también fue así. Porque sí. yo me acuerdo cuando yo era pequeño, ¿tú te acuerdas los corrillos que se formaban en la explanada de la plaza? Sí, que que se sí. tiraba la gente hasta las tantas hablando de toros. Ahora todo el mundo se va rapidísimo. No, yo ese que día la estuve gente hasta acaba harta, altas horas y en cambio ese discutiendo día todo. estuvo todo el mundo hasta altas horas poniendo allí su granito de arena y todo el mundo en posesión de la verdad, que es como tiene que ser. Todos llevamos un torero Que dentro. es como tiene que ser. Entonces aquello fue estupendo y a ver si se repite y a ver qué hace el próximo día. Y entonces cuando estábamos tan entusiasmados y tan ensimismados, nos hemos metido en un pozo de aburrimiento. Ha habido 4 corridas seguidas, Que no ha pasado nada. Llegó el Porto. pero es que el Porto encima lidió a las 72 horas, Una de la ventana. A las 48. a las 48, otra del otro encasti y también... Y también, no, joder. No, es que yo no sé cuál fue peor. Es que hay o sea, determinadas es que- ganaderías que pegan petardos tras petardos en Madrid y siguen volviendo. Sí, porque hablamos a veces de toreros que no, y lo hemos Y dicho con las antes, ganaderías Carlos. pasa lo mismo. Claro, que año tras año y petardo tras petardo y sigue viniendo, Y sigue pues viniendo. ganaderías pasa exactamente lo mismo. Con un año matiz. tras año y siguen viniendo. Con un matiz, y el matiz es el siguiente,
que en Madrid se exige un toro muy serio y muy bien presentado. Pero y no está en todas partes. Pero es que ese toro serio y bien no presentado no estaba. Eran grandes, pero no eran serios. Pero es que el quinto era una rata. También está pasando otra cosa, que se están empezando a ver las consecuencias de la pandemia y de las muchas vacas que se mataron y no se debieron matar. Camadas cortas, es muy difícil emparejar una corrida de toros iguales. Y se está viendo. Pero si quieres, aunque solo sea en plan telegrama, vamos día a día. Vale. Sí, pero fíjate, ¿si os parece? Sí. Pero valen las corridas terciadas, que podrá no gustar a determinados sectores, pero yo las podré. Pero es que no era el caso, ¿eh? No era el caso de la que vas a hablar ahora. La del Puerto, pues mira, yo creo que el Puerto tuvo 4 toros muy serios, que fueron los primeros. Uno que era una raspa de bacalao, que fue el quinto. Ese toro estuvo de sobrero en la glorieta de Salamanca el año pasado. Y luego otro, que fue el sexto, pero vamos, o sea, muy desigual, con el final de la corrida mal. Una corrida muy descastada, pero donde sí que hubo un toro que fue bueno, que fue el primero. Si queréis, por ponerle un pero, podemos decir que fue un poquito soso, pero fue un toro bueno, muy el primero, muy noble. Talavante no le toreó mal con la mano izquierda, pero yo creo que le hubiera durado más al toro, el toro, si le hubiera dado algún respiro y si le hubiera perdido algún paso. Es decir, Talavante lo que le gusta es la intensidad y lo que quiere es ligar mucho. Y por eso a lo mejor en un momento dado se quedó sin toro, pero hubo algunos naturales que fueron buenos. Además es que se puso a torear sin probaturas. Nada, pero eso está muy bien. Sí, eso quiere decir que tienes visto al toro. Eso quiere decir que tienes se cambió visto el tercio al toro. y ya estaba ahí, Sí. a torear. Claro. Y yo, vamos a ver, a mí me gustó Talavante. Hubo 2 series buenas. Porque y además yo no estoy exactamente de acuerdo. Yo creo que le dio mucho sitio al toro, le dio distancias a los toros, no atosigó a los toros, le dio 2 o 3 series más que aceptables y bueno, es que yo vi a un Talavante mucho mejor de lo que le he visto en los 2 últimos años. Ese Talavante a mí me gustó mucho más que ese Talavante de anteriormente. Yo no digo sobre todo de citar en el primer muletazo, sino perder un paso entre muletazo y muletazo. Pero vamos, que bueno, que le toreó bien con la mano izquierda. Bien con la mano izquierda. A lo mejor lo hubiera, digamos que construyendo más livianamente, a lo mejor le da otra serie, ¿no? Pero bueno. El toro, a pesar de ser bueno, era chochón. Sí. Y por eso se sabía toros, que estaba justo. Y estaba justito. Entonces, claro, por eso lo digo. Y a los toros chochones es muy difícil que transmitan al tendido por eso todo lo que hagas. Por eso lo digo, que a lo mejor otro torero lo hubiera administrado de otra manera. De todas maneras, lo que es preocupante es la nula raza de la corrida. Sí. Y luego quien estuvo francamente bien, por lo menos a mí me pareció que estuvo francamente bien, fue Juan Ortega. En el toro quinto, bueno, al primero no quiso ni verlo, y además lo mató en el caballo, además. Sí. Pero en el toro quinto empieza con un pase de la firma muy bueno, apunta un trincherazo extraordinario, pero el toro le revuelca. Y a partir de ahí hay un momento en que se queda como pensando, no sabe si continuar con la faena o quitarse el toro del medio, pero vuelve y con la mano derecha, que el toro por el izquierdo no tenía uno. Le dio 4 hechazos magníficos. Con la mano derecha, que tampoco era extraordinario, pero por lo menos pasaba, le toreó muy bien. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente estaba un poco a la contra, Domingo, porque entre que el toro debería haber ido para atrás y que estaba muy justo de presencia, y sobre todo aquí en la Plaza de Madrid, cuando la gente ya está en contra, Víctor, es súper complicado, es muy difícil remontar. Y además tampoco se puede remontar con un toro que tenía tan justo de presencia y justo de fuerza, justo de todo. O sea, igual que el cuarto. Pues igual, el cuarto estaba descoordinado. El cuarto tenía una lesión en la mano. La corrida era una basurilla. No, si es que era una infamia. Y luego el sexto huyó de su sombra y Tomás Rufo le persiguió por toda la plaza. A mí me pareció horrible. A lo mejor lo que tendría que haber hecho es ir directamente al toril. Claro. Para no perseguir. Dentro de que el toro estaba sin raza ninguna, pero como hemos visto a veces que con toros desencastre, con toros mansos, en el toril son capaces de algo, haberse ido directamente al toril. Fuera. A ver, mi opinión sobre Rufo, que sigo diciendo que es uno de los toreros más interesantes y que en esa faena me pasa un poco como con todos. Hizo cosas que me gustaron mucho y cosas que no me gustaron nada. No me gusta que se empiece con las faenas a un toro tan endeble y tan chochón de rodillas, porque te lo cargas. Y porque de rodillas estás bajando siempre mucho la mano y entonces se lo cargó. Totalmente. Inmediatamente el toro se raja, después de la siguiente serie, que fue buena, fue ajustada y estuvo bien en tablas, se raja,
Y no hay nada más horrible que ver a un torero perseguir a un toro detrás. Además, cuando se podía ver. Coño, o lo matas y quedamos ahí y todo está bien, o te vas directamente a Toriles y lo intentas torear, y si no puedes, pues lo matas. Pero pero eso perseguir al toro es horroroso. Exacto, lo de perseguir al toro es que queda fatal. Aunque sabes que al gallo le encantaba. Bueno, pues hay gente para todo. Claro, cuando le preguntaron al gallo, dice, maestro, ¿usted qué prefiere? ¿Los toros bravos o los toros mansos? Dice, los mansos. Que hay que perseguirles. Que da mucho más gusto perseguirles a que te persigan, ¿sabes? Claro. Pero Rufo no es esa clase de toreros. No, o sea, claro. yo creo que es un torero. Sigo esperando de él y sigo esperando que dé un paso para adelante con las ganaderías y que no sea tan conformista con Sota, Caballo y Rey, y que alguna vez se apunte, al menos en Madrid, con algo más importante, con más picantito. Otra cosita. Y otra cosita, y yo tengo ganas de verle, porque creo que apunta ahora cosas mismo importantes. el puerto pues lo deberían de matar los toreros, a lo mejor artistas. Porque yo a Talavanta yo no le veo con el puerto, yo a Tomás Rufo no le veo con el puerto. El matarife en el matadero, a esos tipos de toros. El matarife en el matadero. Hombre, no seas tan radical, Víctor. Estoy hasta las narices de los Es que hace mucho tiempo que no sale un gran toro del puerto. Es de lo poco que queda del encaste Atanasio. Bueno, pues que vamos a tener paciencia un poquito. Vamos a tener paciencia un poquito. Pero los encastes, es un encaste ese en concreto que está en un momento muy delicado. Entonces no sería nada bueno que es una tentación que tienen desde hace mucho tiempo de dejar ya de lado definitivamente lo de Atanasio y enfrentarse con lo de la ventana, que es Domecq por varios caminos. Entonces no les deis ideas. No pues les lo de la animéis. Ventana, pues de María Antonia Fonseca y de No, eso, o sea, lo de la ventana no es de María Antonia Fonseca, es Jandilla por distintos caminos. Y bueno, pues si queréis, ya que estamos hablando de la misma familia, nos pasamos al sábado y ya hablaremos después del viernes. Vale. A mí hubo un toro de la ventana que me gustó, que fue el de la confirmación de Cristian Pareja, pero en el estilo del toro de Talavante, todo muy medido. Vamos, almidonadito, muy justito todo, ¿o no? Y el confirmante, pues bueno, corrió la mano y los muletazos salieron limpios, pero aquello no llegó porque al toro le faltaba ese punto de raza. Yo creo y a partir de ahí fue un funeral de tercera, vamos. Conforme fue bajando el toro, fue bajando el torero. Sí. La faena fue a menos. Y luego ya se sucedió una serie de inválidos. Y luego ya fue un funeral de tercera. Hacer un resumen de una corrida tan desgrazada y tan baja de casta. Tan desgastada. Y Castella y Luque pues pasaron por allí. Estuvieron. Bueno, Luque tuvo un toro que estaba inválido, que debió ser devuelto, que fue el toro quinto. El toro quinto. Que algún natural le sacó, pero claro, fue tomado a pitorreo porque se caía. Fue una demostración de clase, de su clase, como si diera una clase magistral con un carretón, más o menos, o sea, pero no puede llegar a más. Sí, Cristian Parejo, a mí, dentro de lo que cabe, es de los confirmantes el que más me ha gustado. O sea, de momento de todos los... Espérate que viene Víctor Hernández. Claro, vamos, he dicho que de momento, eso hablaremos la semana que viene. Sí. Pero de momento de todos los confirmantes, yo creo que hay algunos han desperdiciado la oportunidad, otros no han tenido ninguna oportunidad, y Cristian Parejo para mí estuvo el que mejor estado de todos. Luego hubo otra confirmación que fue el día antes, la de Jorge Martínez, con una corrida del Conde de Mayalde. A ese sí me decepcionó. Con Cayetano y con Roca. Bueno, fue un festival de avisos. Roca tuvo 2 avisos en el segundo y 3 en el tercero. Lo que pasa es que ya el tercer aviso fue a toro muerto, ya con el toro echado. Sí, pero se lo dieron. ¿Y cuántos avisos llevamos? 52. 52. Tú fíjate que no puede ser. Julio Aparicio padre estaba muy orgulloso porque durante una trayectoria de 20 años de matador nunca le dieron un aviso. O sea, es que las faenas son larguísimas. Suena el primer aviso muchos días y no han entrado a matar. Y no se ha ido ni a por la nada. nada. No queda la espada todavía. Entonces, claro, es que no puede ser. Claro, es que las corridas son larguísimas. Las 3 últimas series no aportan nada a la faena. Lo único que hacen es aburrir al público y descomponer al toro. Y dale que te pego. Algunas no solamente no aportan nada, sino que al revés. Claro, rebajan. En vez de ir la faena para arriba, van para abajo. Van en demérito del torero. Sí. Entonces, pues fue un día de un montón de avisos. Una corrida del Conde de Mayalde un tanto desigual, pero con algunos toros muy serios. Muy venida menos, A mí me pareció también lo que tú dices. A mí la corrida no me gustó tanto como a algunos les ha gustado.
A mí no me disgustó. A mí el único toro que verdaderamente le vi moverse fue uno que le tocó a Rocarrey. Que por cierto, un toro con temperamento con el que estuvo bien, ¿eh? Le encauzó, le toreó con limpieza con la mano derecha, le sacó una buena serie con la mano izquierda, que era el pitón complicado, le mató con agallas. Lo que pasa es que este toro tenía raza, ¿eh? Fue el único toro de raza, el toro de Roca. Y a pesar de tener una estocada buena, el toro se comió la muerte y tardó muchísimo en morir, y eso se llevó la oreja por delante. Tú fíjate, había ambiente de oreja y al final es que ni dio la vuelta al ruedo ni saludó. Pero le mató al segundo golpe de descabello. Sí, entonces había ambiente de oreja, pero tardó mucho en echarse, pero con ese toro Roca estuvo bien. Y con el otro dejó pasar el tiempo, que el toro no valía nada. En cuanto le apretó en una serie pudo con él. Y estuvo desentendido de la lidia. No sé por qué tiempo. estuvo desentendido, dejando que fuera a un caballo, que de un caballo fuera a otro caballo. Él ahí mirando. Pero tú fíjate, tiene poderío, Roca, porque con una serie, un toro que iba y venía y que estaba meseando, con una serie lo reventó. Sí, pero no, en el primer tercio no se hizo cargado en la lidia. A mí me encantó en el segundo toro cómo parar el toro, que se le iba... Sí, sí. Esa forma de parar el toro, sí, a mí me parece que fue magnífica. Yo creo que... Ahora, pero quiero decir más de Roca. O sea, Roca sigue siendo para mí uno de los toros que mejor templa los toros. Tiene una capacidad de ligazón tremenda. Pero mientras más le veo, y yo no sé si o yo he cambiado o ha cambiado él, le veo con menos clase. Le veo con menos clase. No. Pues no es una mala reflexión. O sea, te quiero decir no, es que puede ser, pero ¿sabes por qué? Por su obsesión por mandar en la embestida. Pues no sé por probablemente. qué será. Yo le he visto. Porque manda un montón. En tremendo. Pero yo cada día que le veo con un torero. Sí, mandón de la fiesta, con todo esto, pero con menos clase, con menos... O sea, tú cuando ves esas caricias que le hizo, por ejemplo, Luque, que fueron caricias a un carretón, eso yo no lo entendería con Rocarrey, que es... Pero y antes... También es antes que es muy tenía un alto. toreo mucho más largo, ahora tiene un toreo más corto, más obsesionado por ligar. Sí, más obsesionado por ligar. Porque fíjate que... Y por echarse al toro dentro. Claro. Antes el muletazo era más lineal. Que a mí no me importa. Pero no siempre ocurrió en el primer toro de echarse el toro dentro. Se lo dejó en el sitio adecuado para ligar el siguiente. No sé si... Y luego un inicio de faena muy bueno. Y o sea, hay cosas que en mí han cambiado respecto a Roca. O sea, yo le veo cada vez más embastecido en su toreo, más embastecido, con menos clase. Pero eso no quita para decir que es un torero que manda mucho y que se arrima mucho y que... Por cierto, y que hace un toreo de figura del toreo, había ambiente, ¿no? de que está la máxima figura en Madrid, con el público durísimo, ¿eh? Las espadas han quedado en alto porque sus detractores se dieron... O sea, sus detractores tuvieron la satisfacción de no verle triunfar, pero le queda una corrida. Y pero digo que las espadas quedan en alto porque hizo una gran faena y que si el toro cae pronto cortó una buena oreja. Pero algo muy importante, y eso nada más lo hacen las figuras. ¿Quiénes son los toreros de Madrid ahora mismo? ¿Quiénes son los toreros que más gustan en Madrid? Los gallitos de Madrid. Sí, sí. Hombre, Emilio Justo y Borja Jiménez. ¿Con quién va a torear? Con Borja Jiménez. Sí. Y con una de Victoriano, que espero que salga no como la anterior, sino mucho mejor presentada. Es que esta debe ser que es la buena. Claro, entonces, eso lo hacen las figuras. O sea, tiene mucho interés. A mí me tiene mucho interés que cuando una figura del toreo, que no es de Madrid, diga, ¿quiénes son los de Madrid? Pero también hay que decir... Ahí voy. Pero también hay que decir que Rocarrey en esta primera comparecencia se acarteló con dos toreritos, con todos los respetos. Totalmente que la de primera acuerdo. figura no se puede cartelar. Con Cayetano y con un confirmante. Demasiado cómodo, total. Pero la corrida que seguramente ha elegido él... Era una tía. Era una tía. Quizá la más seria. ¿Se puede decir que no hay billete lo colgó él? Sí, claro. Puede decir. Pero... Luego Martínez... Bueno... Pero en estas cosas lo importante es que existen las dos cosas, o sea, ¿entiendes? Sí. Yo me enfrento y yo elijo. Luego Martínez, pues tuvo un primero que no terminaba de pasar y que duró poco, y otro toro que en Madrid no vale, porque bueno, tiene nobleza y buen estilo, pero un toro que no repite en Madrid. Y luego Cayetano se llevó un tantarantán tremendo intentando sacar al primero de la tarde en el caballo. Y estuvo ya muy mermado. Su primero tuvo un pitón izquierdo aceptable, pero él estaba totalmente mermado.
Y el sexto se paró. Sí, el sexto se paró. Pero yo quiero hacer una reflexión. Vamos. Si a Jorge Martínez a la salida del caballo ya le da un pequeño revolcón porque el toro aprieta, ¿por qué se le ocurre sacarle del caballo? Claro. Si ha pasado en el primer encuentro, lo más posible es que te pase lo mismo en el segundo encuentro. Pero hubo un derribo, ¿no? Sí, hubo un derribo. Hubo un derribo pero le en el sacó del puyazo caballo. anterior. Hay un derribo No en el le puyazo saques. anterior. Hay un derribo en el puyazo anterior, el toro sale suelto y se lleva por delante a Jorge Martínez. A Martínez, por eso Y digo en el que- segundo puyazo Lo saca él. lo saca Cayetano y entonces Se le lleva por delante. se queda en la cara, hay una carrera dramática hasta que le coge. Eso es lo que pasa. No, yo digo en el caso de Martínez que le cogió porque, digamos, se interpuso. No, O sea, pero se interpuso porque está había bien, que interponerse. está bien, pero el Mala segundo- suerte del... Pero- Yo no Pero voy a la segunda Cayetano. salida fue... Y Yo la- lo único que digo es que Cayetano ha robado con su presencia en Madrid un torero que es magnífico seguramente en otras plazas, pero que ni gusta la afición de Madrid ni entra en la Es afición que- de Madrid. Ha robado 2 puestos a otros toreros que no Es están. que el Esa es público la estuvo realidad. indiferente. Yo cuando le vi particularmente Y 2 días, espeso fue el sobre todo. Y 2 días, yo cuando sí. le vi particularmente espeso fue el domingo con En la mixta. con Con la de su, Montalvo. en la mixta con su segundo toro. El primero se le quedaba muy corto y le cuesta mucho perder pasos. No sabe perderlos, y aquello fue muy antiestético, pero el segundo, que no tenía calidad ninguna, pero por lo menos pasaba, y le vi muy precavido, sin oficio ninguno, sin clase ninguna, y sobre todo es que preocupa, porque tiene un oficio tan escueto que, claro, el Sí, toro es que estás- el toro de cuajo de plaza de primera Es que te da miedo. es un Te toro da que miedo. exige mucho, Te da y miedo. que hay que tener mucho oficio, y es que da miedo, Es que te puede llevar porque por se delante le ve en a cualquier merced momento. de los toros. No tiene oficio, exactamente. Yo Habla, hombre. sí. Fíjate, No, se es pegó una la carrera. anécdota del día, Se o sea, pegó la una anécdota- carrera ya en Valencia. Y se la pegó el otro día en Madrid. Es que sobre todo tiene muy poco oficio Y en plazas importantes. Por eso, en 2 plazas. para, de para primera torear categoría. esta clase de corrida. ese día que era domingo yo invité a dos sobrinas mías, ya mayores, o sea, con 30 años, que habían visto solamente una corrida en su vida. Sí. En Pamplona, porque Son de Pamplona. son de Pamplona, ¿no? Se quedaron muy sorprendidas y por supuesto venían a ver a Cayetano, no venían a ver a otra persona que a Cayetano. Después se quedaron con el caballo, que les encantó el caballo. Y les sorprendieron de Madrid 3 cosas. Primero, aquí no hay merienda. Pues, Una y- pregunta muy pertinente, muy viniendo pertinente. desde Pamplona. Hombre, si no hay jorreo ni nada, pues es que... Y la segunda cosa, oye, pero la gente está mirando a los toros. O sea, todas las cosas que también... Lo digo que, bueno, por las características que tiene Madrid, que será muy dura y será muy tal, pero bueno, es verdad que no hay merienda y es verdad que la gente está atenta a los toros. Pero es curioso que vinieron a ver a Cayetano y se fueron con el caballo y con Ginés Morín. Por cierto, Cayetano está puesto en Pamplona en la corrida de más lujo de la feria, la de Jandilla con Morante de la Puebla y Rocarrey. Pero ¿por qué esto era Pamplona? Efectivamente. ¿Por qué esto era Pamplona? Porque no le hacen caso, entonces él hace lo que sea, porque no le hacen caso ha a la tenido gente. mucha suerte con toros Y- muy buenos Y después, que no exigen oficio, que pasan. Efectivamente. claro, y después, de una forma muy heterodoxa, porque no es nada ortodoxo, pero acierta con la espada. Sí, se tira de cualquier De manera, una forma pero muy se va buena, y tal y pero pum. lo mata. Sí. Por H Entonces- o por B mete la espada. Entonces, si tú metes la espada en Pamplona, son 2 orejas. Dos orejas. Dos orejas. Y, con- da igual lo que hagas. y porque con metes- esos concejales de presidente Claro. están encantadores. Y la gente pues está al bocata. Sí, de tal. todas maneras, Pues, un, Cayetano, pues, un día puede tener un susto gordo. sí, porque está falto de técnica. Y, bueno, No sé, yo me lo haría mirar. Y luego quien de verdad estuvo bien fue Ginés Marín, Muy bien. que el día de la quinta no tuvo lote el día de la quinta, pero le vi muy apático. Y el domingo sí que lo intentó. en el segundo toro lo intentó mucho. Lo intentó. ¿Y sabes En la al desgracia? segundo de la tarde le toreó bien con la mano izquierda, pero la gente estaba... Es lo que te iba a decir. La y desgracia es que no le hizo hicieron ni caso, no le puñetero hicieron ni caso. caso y con ese toro estuvo bien con la mano izquierda y luego hizo un esfuerzo con el sobrero de José Vázquez que tampoco fue nada bueno. Y luego, quien de verdad podía haber cortado un carro de orejas fue Ventura. Lo que pasa es que falló con la hoja de peral. Pero vamos, estuvo impresionante como es él y con un caballo que se llama Bronce hizo auténticas diabluras. No, como jinete, yo no soy experto en rejoneo. Y por lo tanto, a lo mejor lo que digo, pues no es real. Pero sí sé lo que es montar un caballo
Y este tío tiene una doma a sus caballos que es espectacular. Y tiene unos caballos espectaculares. O sea, pero son tremendos. Ahora, a veces banderillas y rejones no cayeron todas arriba. Unas cayeron más bajas que otras, unas las puso más al estribo y otras más a la grupa. Luego también pero todas esas cosas yo tuvo un mérito, no quiero tampoco meterme mucho en... Tuvo un mérito, que es que estaba metido en una corrida de a pie con un público muy frío que no lo aplaude todo, que es lo contrario a la corrida de rejones, donde verdaderamente estás con un público pasional que te lo va a aplaudir todo. Y ser capaz de interesar y meter en la corrida a los aficionados de a pie, eso tiene un mérito grande. Muchísimo. Y otra cosa también de esa corrida, cómo me hubiera gustado ver a los toros del Capea toreados. No, sobre todo el primero es que era un toro con una clase tuvo una se clase. afeitan mucho los toros de ese rejones. toro. Se afeitan mucho los toros de rejones. Claro. Deberían de ser como Conchita Cinturón, que mataba a los toros en punta. No, Conchita Cinturón, quien los mataba en puntas era Antonio Cañero. Yo he visto alguna foto. Conchita Cinturón no los mataba tan en puntas, afeitados como ahora. Pero una cosa es despuntarles. Y otra cosa es robarle medio y otra pitón. cosa es quitarles, ¿sabes? Quien de verdad rejoneaba en puntas antes de la guerra civil era Antonio Cañero, que es quien verdaderamente introduce el rejoneo en España y que llegaba a sortear con los matadores. Y no solamente eso, que es el primero, no es el primero, pero verdaderamente se implanta el traje campero español, porque antes, como Ledesma y otros... Basilio Barajas iban a la Federica. Se rejoneaba a la Federica. Sí. Es el primer español que viste de traje. Hay otro que, ahora no me acuerdo su nombre, hay otro, pero que no tuvo, pero así... con renombre es el primero. Bueno, ya nos estamos yendo por los cerros de Úbeda. Ya estamos hablando de Cañero. Pronto saldrán a la palestra Branco Nuncios y Mauda Veiga, sus compañeros en ese momento. Entonces yo creo que es el momento oportuno de parar. Que al final nos quejamos de los avisos y de lo largo que se hace todo, y nosotros también nos pasamos de faena. Sí, siempre vamos a dejarlo aquí. Y nada, muchas gracias por haberme acompañado hoy también. Muchas gracias a ustedes por la fidelidad que siempre prestan al Toro por los Cuernos. Muchas gracias por la cantidad de felicitaciones que hemos recibido a raíz de las entrevistas a Espartaco y a Eloy Cavazos. De verdad, nos sentimos muy honrados y que os haya gustado tanto. Y también la de Pablo Aguado, claro. Y nada, nos vemos la semana que viene para comentar la tercera semana de San Isidro. Nos despedimos desde la librería Rodríguez, que es, como siempre he dicho, un pozo de sabiduría taurina, y sigan viendo al toro por los cuernos.